La reforma fiscal 2014... de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza ligeramente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo el talón de México está listo para Aquiles producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, ya estamos al aire nuevamente como cada lunes. Pues ahora, como cada lunes, vamos a estar hablando de algún tema financiero, fiscal, administrativo que sea de interés para todos nuestros radioescuchas. Estamos transmitiendo a través del 1300 de AM, Radio Mexicana, y a través de las redes sociales. Ahorita en una oportunidad en que empiezo a compartir en las mías. Ya estamos en las de Solo Negocios Radios y en la del 1300 AM. Y pues ahora tenemos un invitado que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Cuando nos acompañó, pues estuvimos, tuviéramos algunas preguntas, habíamos quedado en invitarlo más seguido, no se había dado la oportunidad, y pues hoy estamos nuevamente aquí con el corredor público de aquí del estado de Chihuahua, quien nos acompaña el día de hoy nuevamente. Y pues buenas tardes, licenciado Francisco Torres Arizmendi, corredor público para el estado de Chihuahua. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias por la invitación, Guillermo, a la orden. Pues aquí estamos nuevamente con la idea de traer temas que puedan servir para todos ustedes, para sobre todo, bueno, yo diría que para los que empiezan un negocio, pero no, yo creo que los temas que traemos no son para los que empiezan, son para todos los que tienen un negocio, porque pues las leyes cambian constantemente, a veces para bien, a veces para no tan bien, a veces para mal. Ya ven, ahorita nuestros legisladores están discutiendo y parece ser que ya aprobando la iniciativa que mandó el presidente de la contrarreforma de todas las energías, de la reforma energética, que pues los que hemos leído un poquito de eso estamos muy tristes y eso se aprueba como lo hicieron, porque vamos a dar un paso para atrás, pero así son nuestras leyes, así es la legislación. A veces se camina para enfrente para mejorar la situación, a veces hacia un lado y a veces hacia atrás. En este caso, pues bueno, quisiera que nos platicaras de este tema que vamos a tratar, que es la materialidad de las operaciones. ¿A quién le afecta este tema? Porque nosotros pensamos que todo eso de cuando hablan de reformas que tienen que ver con el lavado de dinero o con la presunción de operaciones y que cosas así, decimos, no, pues eso es para las grandes empresas, para las transnacionales o las personas morales, pero yo tengo un pequeño negocio y yo ni me entero. O a veces los contadores cometen el error se comete el error en los despachos contables de no estar informando al día todo lo que sucede en la legislación, porque son tantos los cambios que yo creo que nuestros clientes dirían, pues para eso te tengo a ti, ¿no? A mí, yo lo que estoy haciendo es produciendo y tú encárgate de eso. Sin embargo, en eso que dice el empresario, para eso te tengo a ti, contador, me imagino que a ti de repente en el papel de abogado y de corredor también te dicen, pues eso es tu bronca, eso tú resuélvelo, pero a veces no se puede, porque dependemos de lo que hacen los clientes, de lo que hace el empresario en el día a día, de las decisiones que toma en el día a día, de cómo toma esas decisiones. Entonces, yo creo que antes que nada, ¿qué es? ¿A qué se refiere la ley? ¿A qué se refieren los legisladores con la materialidad de las operaciones? Si nos platicas un poquito, si empezamos poco a poco con eso. Claro que sí. Bueno, mira, en respuesta a lo que tú comentaste, pues nos afecta a todos, absolutamente a todos. Quiero decirte que en la última semana yo recibí por lo menos 5 notificaciones de amigos míos y empresarios cautivos, de los que tú piensas que nunca los van a llamar a cuentas para pedirles que precisamente informen sobre esa materialidad de las operaciones. ¿Qué quiere decir la materialidad de las operaciones, Memo? Aquí nomás sí te lo voy a leer porque hay
hay una tesis que te dice de la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, que nos dice que es la acreditación o existencia de un hecho, negocio o actividad con elementos probatorios que demuestren de forma fidedigna e inequívoca su realidad, siendo indispensable que estén respaldados de pruebas documentables que así lo consignen. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser reales, ya no se puede simular, absolutamente no. Memo, cuando tú vas a emitir una factura hacia un cliente nuevo, lo que ya te están pidiendo es lo que se llama la opinión de cumplimiento. ¿Y sabes lo que eso significa? Que estés bien con el SAT. Si el SAT considera que tú no estás debidamente materializado en tus operaciones, o sea que no tienes, hay 3 elementos importantísimos, Memo, a considerar. Número 1, personal, que lleve a cabo el servicio o la prestación del hecho que tú prestas. Segundo, la infraestructura, que tengas la oficina, el almacén, el taller, lo que te dediques. La maquinaria. Es correcto. Si ellos consideran que tú eres una empresa fachada o chapulín, ya sabes que las empresas fachadas han sido castigadas tremendamente. Por ejemplo, los outsourcing, ya viste que también la legislación laboral las está satanizando. Las empresas cooperativas que durante mucho tiempo funcionaron bien, ya ahora están satanizadas, ¿eh? Ya ahora no le diría yo a mi cliente que se constituya como una sociedad cooperativa porque es fachada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una operación material, lo que es real, Guillermo, lo que es real. Y ahorita nos vamos a meter, si quieres, a lo que dice ya el 69.b y el 28, que son los medios de prueba establecidos. Pero lo principal, Memo, es llevar a la gente, a la audiencia, a decirle que prevengan. Lo nuestro siempre como corredores públicos, como corporativos, es prevenir cualquier situación, porque después vas a ver que es muy poquito el tiempo que te da la autoridad para aprobar, 30 días, algo que a lo mejor es inexistente. Pues sí, yo creo que aquí vienen 2 cosas que tenemos que ir dejando claro para quienes nos están escuchando. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, viene de ese famoso artículo 69B que va contra las empresas fantasmas. Desde ahí parte todo esto de la materialidad. Primero, se enfocaron a decir que tú como empresa seas una empresa real, que no seas una empresa fantasma, que es el término que se le ha dicho. Después empezaron a decir que las facturas falsas, y algo que yo les decía mucho a la gente, no hay facturas falsas, a menos que alguien agarre una factura, digitalmente la edite y le cambie las letras y haga otra, los números, esa sería una factura falsa. Pero si yo agarro y timbro una factura ante el SAT, es una factura real, es una factura que existe. A lo mejor lo que no existe, que es lo que están tratando ahora, es precisamente lo que está facturado a través de ese documento electrónico, de ese XML, ¿verdad? Que entonces ahí donde el SAT se dio cuenta de que, a ver, voy a atacar a las empresas, pero las empresas pueden existir, cumplir todos los requisitos, pero aún así pueden estar emitiendo facturas de operaciones que no son reales, no facturas falsas, son un término diferente. Entonces, ¿qué era lo que les decía? Bueno, pues tú primero tienes que estar físicamente en un lugar, te tenemos que tener localizado. Yo he tenido varios casos de clientes que le suspenden su sello, no pueden facturar porque no están localizados y les mandan un aviso en donde les dice que si no corrigen su situación y los encuentran, por decirlo de alguna manera, pues los van a mandar como definitivos a empresas no localizadas y entonces los meten, imagínate, los meten en una bronca porque de primero te suspenden tu sello y no puedes emitir facturas, pero si te colocan dentro del listado del 69, todas las facturas que emitiste van a perder valor, ¿sí? Metes en una bronca a tus clientes, porque tus clientes van a tener que comprobar que lo que te compraron fue real. Entonces aquí viene esta parte otra vez, materialidad de la operación. Van a tener que comprar que fue una operación real, que existió, que la mercancía existió, que el servicio se entregó o se dio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hicieron ahora? Pues se están metiendo más profundamente por lo que yo veo y por lo que tú estás comentando, en que ahora como empresarios tenemos que dejar los antecedentes de todo lo que estamos haciendo. Estoy localizado, tengo personal, tengo las facturas de mi equipo, de mi maquinaria, porque también ese es otro problema. Puedes tener la maquinaria, pero no tienes las facturas, y tú y yo ya hemos trabajado con algunos clientes en ese sentido. La persona física creció de persona física, se convirtió en persona moral y nunca previó
pasarle el equipo, la maquinaria de la persona física a la persona moral. Entonces, la persona moral pues no tiene equipo registrado en su contabilidad. Ahí están físicamente las máquinas, pero nunca se las aportaron los socios a la persona moral. Entonces, fiscalmente no tenemos equipo. ¿Estamos de acuerdo con eso? También ese es otro caso que ya platicamos y que creo que tú has hecho muy buen trabajo en ese sentido, donde pues la ley te permite como corredor hacer un avalúo y que eso se aporte a la sociedad y entonces ya puedes registrar esa maquinaria y equipo dentro de tu empresa y te quitas ese problema. Pero pues nos quedamos con este problema. ¿Qué tenemos que hacer los empresarios entonces para ir dejando huella de todo lo que hacemos? ¿O qué marca la ley que tenemos que hacer? Platícanos. Bueno, déjame decirte que el 69B no te dice cómo pruebes. Aquí es donde yo creo que por eso te pedí que me permitieras referirme a tu público para decirle que como no se dice exactamente cómo lo debes de probar, pues nos tenemos que ir a las reglas generales, Memo, de la prueba, ¿verdad? Que son en materia civil hasta 8 o 9. Y entre esas está obviamente la prueba documental y la prueba además de la fe pública, que es importantísima. Ahorita lo vamos a ver también lo que es la fecha cierta y vas a ver que se refiere a 3 supuestos. Una, la muerte de los contratantes, otra, la inscripción en un registro público de la propiedad, o bien un instrumento que tenga fe pública o que haya sido llevado ante un fedatario público, en este caso, notarios o corredores públicos, ¿ya? Bueno, eso es importantísimo porque le da una fecha cierta y la fecha cierta significa que es la fecha en la que puede ser eficaz el instrumento, no cuando se originó, sino a partir de qué momento surte sus efectos. Entonces, lo que tenemos que hacer, Memo, es guardar absolutamente todo. El 28 del Código Fiscal te establece cuál es la contabilidad y es una obligación además de todos los empresarios guardar tu contabilidad. Y aparte, como tú bien lo dijiste, no es suficiente el SCFSI, la factura no es suficiente. ¿Qué tendríamos que tener? Títulos de acciones, tendríamos que tener certificados de aportación social, tendríamos que tener libros de registro, tendríamos que tener lo que son los asientos, las bitácoras, dependiendo del objeto social de tu empresa, todo lo que tú tengas va a ser un medio de prueba. Entonces, es una carga administrativa tremenda para el contribuyente, pero te voy a decir una cosa, Memo, esto viene desde el 2014 y este año es el eje principal, el eje fiscal del 2021. Así de sencillo, por eso es tan importante que podamos prever y decirle a tu público, ¿verdad? Que pues que recurran a su asesor, en este caso pues a ti o a los corredores públicos, porque estamos capacitados para poder dar ese servicio. Ok, aquí por lo que dices, y yo creo que tiene mucho que ver eso, tenemos algunos problemas. Uno de esos es la carga administrativa que esto genera. Por ahí decían, no, es que ahora con la contabilidad electrónica, olvídate del papel, ya no tienes que imprimir nada, ya todo está en tus facturas electrónicas, las ligas a tu póliza digitalmente, se le envías cada mes al SAT y ya, es contabilidad electrónica. Ellos dijeron hace unos años que nos lo vendieron como lo mejor y lo más productivo y todo, cosa que pues más alejado de la realidad, porque tenemos que de todas maneras documentar todas las operaciones. Vamos a un corte y nos quedamos nosotros aquí en las redes sociales y ahorita continuamos con este tema. Vamos al corte, gracias, en cabina. Bueno, aquí nosotros nos quedamos y sí, efectivamente hay varios clientes que ya me están diciendo, ya tengo por ahí un caso de un cliente que pues dice, ya tiene más, de hecho él guardó la papelería por 10 años. Dice, no, pues ya tiene más de 10 años, ya para qué la quiero. Y fíjate, un error que cometemos mucho. Tú dentro de tu contabilidad, pues compraste una computadora, una maquinaria, un torno, lo que tú quieras, y pues la factura está en la contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que esa contabilidad pues, se guarda en la caja de archivo muerto, porque ahí fue donde se registró, y luego pasan los 10 años, pues te deshaces de la papelería malamente. Ya vemos que malamente, porque pues al final de cuentas no sabemos cuándo la vamos a seguir necesitando. Y en esa contabilidad se va la factura de la maquinaria, se han ido hasta facturas de vehículos. ¿Por qué? Porque no tenemos la precaución de decir, a ver, esto es un activo fijo. Entonces esta factura original la guardo en un expediente y en la contabilidad dejo nada más una copia. Entonces me ha tocado ver muchas empresas pues, que compran el aire acondicionado, la máquina de escribir, la computadora, lo que sea,
y no tienen esa precaución. Entonces, a la hora, deja tú para efectos fiscales de un siniestro y que el seguro les pide las facturas para poderles, pues ver qué les va a pagar, pues no hay facturas. ¿Sí? Ese es un problema que yo ya he visto con algunos clientes, ¿no? Que no visualizamos. Ahí por ahí estamos trabajando en un sistema. Nuestro sistema de contabilidad tiene una sección para llevar el control de los activos fijos, que yo creo que es muy importante. Ahorita la autoridad, si llega a revisarte de los primeros, así como te pides los libros de actas, el de actas y el de acciones, te pide tu inventario de activos fijos. ¿En dónde están y para qué los utilizas dentro de tus procesos productivos? Precisamente para dar cumplimiento con todo esto, ¿no? Correcto. Entonces, correcto. Pues ya vemos que hay algunos clientes, les está pasando, como dices tú, ya te han llegado también algunos que les están pidiendo información. Así que, y bien dijiste, es el eje de este año porque pues, la autoridad está apretando, necesita recursos para seguir regalando dinero y pues tenemos ya las empresas grandotas, ya las exprimieron estos 2 años, ahora van por las medianas y por las pequeñas, ¿no? Por los mortales, como decimos. A ver, vamos al aire. Buenas tardes, ya estamos nuevamente al aire en 1300 AM, Solo Negocios Radio. Estamos platicando con el licenciado corredor público Francisco Torres Arizmendi, que nos está comentando algunos temas que pues son muy importantes, que de hecho me quiso hacer, quiso utilizar este canal para hacerle llegar a todos los empresarios que estén muy atentos en esto, y que es cómo documentar o cómo acreditar ante las autoridades la materialidad de las operaciones, así como cómo ir dejando o registrando, vamos a ver, ¿cómo le podrías llamar? La fecha cierta de estas operaciones, que es pues correcto, a través de documentos de fe pública. Voy a hacer un paréntesis y algunos no de nuestros radioescuchas quizás no han tenido contacto con un corredor público. Y te voy a dar brevemente en 2 minutos, dime cuáles son las diferencias del corredor público o cuáles las ventajas del corredor público, cuál es su especialidad para quienes no nos escuchan. Pues muy fácil, mira, nosotros somos asesores jurídicos mercantiles, o sea, somos abogados corporativos. Además, somos federales y podemos actuar en todo el estado de Chihuahua, no solamente aquí en la ciudad. Además, también somos peritos evaluadores universales, podemos evaluarte todo, desde un tornillo hasta una empresa. Podemos también ser árbitros para que no te tengas que pelear en los tribunales y a través de una cláusula compromisoria, yo soy un juez privado que te puedo dar una resolución que se llama laudo en 2 a máximo 3 meses. Aparte, pues somos brokers, o sea, podemos poner en contacto la oferta y la demanda, por eso se llama corretaje, el broker, y además, pues somos fedatarios públicos, como dices tú, que podemos constituir empresas, formalizar, otorgar poderes, y en este caso, como te digo, en el caso de los servicios, que son bien difíciles porque son intangibles, claro que nosotros podemos ir a tu empresa, dar fe de que está localizable y de que tiene la infraestructura y los activos. Es una prueba importantísima que te da fecha cierta y que solamente un fedatario público te lo puede dar. Además, nosotros pues nos diferenciamos de otros fedatarios, Memo, porque estamos disponibles. Nosotros, como somos especialistas, no tenemos la carga de trabajo que quizá otros fedatarios tengan. Entonces nos puede el público llamar y se dará cuenta de que somos gente que nos apasiona primero que nada lo que hacemos y que además estamos disponibles, la verdad, 24/7. No, perfecto. Bueno, esta es quise que fuera una explicación en cuanto a cuál es los servicios que otorga un corredor público y por qué acudir a un corredor público para que nos ayude a documentar, quiero llamarle así, documentar todas las operaciones de una empresa, desde llevar el registro de nuestras actas, asambleas, acciones, si hay algún cambio en la estructura del capital de la empresa, tú les ayudas con todo eso, pero también les puedes ayudar a las empresas a llevar, documentar lo que va sucediendo, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana yo tengo un contrato comercial con un proveedor, pues tú puedes darle fe a ese contrato comercial para que, oye, si dentro de 5 años o 4 años me hacen una revisión, yo les digo, no, miren, aquí tengo el contrato donde él era mi proveedor y no me lo saqué de la manga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuve la precaución de cuando firmé el contrato que tú le dieras una revisada y que a lo mejor tú no viste si el contrato estaba bien o estaba mal, sino que sencillamente tú diste fe de que se firmó ese contrato entre las 2 partes. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces tú como con la autoridad que te da
esta fe pública, pues eso es una prueba que no pueden echar para atrás. Estamos, ¿verdad? Entonces me voy a proteger. Sí, entonces, si yo firmo un contrato, yo creo que aquí vamos a empezar a darle tips a nuestros radioescuchas y los que nos ven por las redes sociales. Si yo firmo un contrato de cualquier tipo, bueno, mercantil, comercial, con un proveedor, con un cliente, lo mejor que puedo hacer es llevarlo a que le den su visto bueno, le den fe. ¿Estamos? Ahora, ¿estoy obligado a hacerlo? Pues sí, fíjate que sí, porque para que tenga fecha cierta, así como te lo comenté ahorita y lo voy a repetir nuevamente, tiene que ser la muerte de un contratante, que obviamente a nadie se lo deseamos que lleguen a ese extremo. La otra es que esté inscrito en un registro público, que también nosotros les podemos ayudar, porque nosotros manejamos todos los sistemas federales de la Secretaría de Economía, que es la que es nuestra autoridad. Entonces yo tengo el RUC, por ejemplo, que es un registro único de garantías. Yo te puedo registrar un contrato con una prenda sin ningún problema. Y como bien tú dijiste, te puedo elaborar un contrato de proveeduría o de acreditación de servicios o de distribución o de promoción, y además darle la fecha cierta ratificándolo, como dices tú. Entonces sí es necesario, porque hay una jurisprudencia firme en que muerte, registro público o la fe pública. En los dos primeros les puedo ayudar, en la de la muerte no. Me imagino que en la muerte es porque pues se murió, ahí está el acta de defunción, o sea, no me puedes negar que sucedió eso, ¿no? Entonces, acuérdate que la definición de contrato pues es acuerdo de voluntades por lo menos entre dos personas. Entonces si uno se muere, pues se acaba. Se acaba, ok. Y entonces estamos viendo ese contrato que yo firmo con un proveedor o con un cliente para prestación de servicios, venta de productos, comisión mercantil, lo que sea. ¿Se tiene que inscribir en algún lado después de que tú le des la fe o precisamente tu firma vale eso? Es que acuérdate que nosotros tenemos algo que se llama la matricidad. Los fedatarios públicos tenemos la obligación de llevar un índice cronológico y alfabético y todo, donde se registran las actas. Yo tengo que ponerle un número y una fecha, y eso queda ya inscrito en mi protocolo. Eso se llama matricidad. Entonces ya no es necesario llevarlo a ningún lado. Con que esté aquí en mi archivo, yo puedo... ¿Quieres decir que si el día de mañana se quema el changarro, o pasa lo que sea, y el contrato dónde está, pues, oye, tuve la precaución de haberlo ratificado ante el corredor público, entonces voy contigo y tú me vas a decir, sí, aquí yo tengo una copia. Es correcto. Hasta para eso nos sirve, si no pensamos a veces en otras cosas, hasta para eso nos puede servir el hecho de que se le dé esa fe pública a cualquier contrato, ¿no? Y acuérdate también el valor que le da la ley a lo que es un instrumento público, que dice que es una prueba plena. ¿Qué quiere decir? Que no se discute, salvo que me llevaras a un tribunal, ¿verdad? Y me demostraras que lo que yo puse es falso. Pues pero de ahí fuera tiene una presunción de prueba plena. Hace poquito un notario vi que en la noticia dijo, no, que esa no era su firma, no sé qué. Pero bueno, esas ya son otras cosas, ¿no? Pues está medio raro, pero bueno. Sí, es correcto. Okay. Entonces, algunos lo podrían pensar como que es una carga administrativa, pero... Sí la es. El beneficio es mucho, ¿no? Déjame decirte, ¿cuáles son las consecuencias de que no lo hagas? Bueno, la más sencillita, pues es que no vas a poder acreditar, obviamente, la deducción, primera. Segundo, no vas a poder solicitar la devolución del IVA. Y tercera, que es la más delicada, es que ya entró en el catálogo de penas corporales. Entonces, imagínate nada más donde te puedan acusar por fraude. Entonces, a ver, no platícanos esa parte. Tenemos aquí 5 minutos antes de irnos a corte. Platícame eso de la parte de las penas. Es que acuérdate que esto, como dices tú, no es nuevo. Esto viene del 2014 y forma parte pues, de una legislación fiscal internacional, como dices tú, para evitar estas operaciones simuladas. Es cuando nacen las famosos CEDOS y las famosas factureras, que son las empresas. Lo que tú mencionaste en el 69.b. Pero está en el catálogo ahorita del Código Nacional de Procedimientos Penales ya el poder ingresar este tipo de operaciones que no tengan materialidad, inexistentes, ya castigarlos de manera penal. Eso es gravísimo. Eso es algo que te pone a pensar, Memo, y como te digo, la única manera que lo podemos evitar es que absolutamente todo lo que tú hacías antes, inclusive de manera verbal o de manera informal, ya no lo hagas. Si tú le prestas tu vehículo utilitario a un empleado, le tienes que hacer un contrato o le tienes que hacer un poder para dejar una constancia. Ya me pasó con un cliente que le prestó su vehículo particular a un empleado que todavía no estaba registrado y lo detuvo tránsito, se tuvo que ir hasta el corralón.
Y cuando me manda a llamar y me dice, oye, pues, ¿qué puedo hacer? Pues tuvimos que ir ahí y a acreditar que era vehículo particular del gerente de una fábrica, porque no estaba acreditado como vehículo utilitario. Ojo, ya ahorita no puedes darte el lujo de no documentar las operaciones y hacerlas de manera como las venías haciendo. Okay. Entonces, pues sí, para los empresarios es una carga. Bien dicen que tenemos que tener al nuestro cura y nuestro abogado de confianza y el contador, les digo yo, y que le tienen que decir todo, precisamente para todo este tipo de efectos, ¿no? Ahorita la autoridad con la mano en la cintura dice, ¿sabes qué? La operación que tú tienes no existe, o a tu proveedor le cancelamos el sello, entonces demuéstrame que esas operaciones existen. He visto en las revisiones que está haciendo la autoridad, que le llaman de vigilancia profunda, que pues yo diría vigilancia por encimita, pero ellos decidieron llamarle profunda. ¿Por qué digo que es por encimita? Porque lo único que hacen ellos es que leen los XML que tú emitiste y los que emitieron tus proveedores y los comparan contra tus declaraciones. O sea, no se meten a revisar el contenido de los XML, entonces no sé por qué es vigilancia profunda, pero bueno, así le llaman, es el término, ¿no? Porque digo, es por encimita. Pero entonces, cuando te citan, te dicen, oye, bueno, dentro de los RFC de tus proveedores, detectamos 1, 2, 3, 5, el número N, cantidad de RFCs que ya están catalogados en la lista del 69B. Es decir, que sus RFCs perdieron validez. Entonces, hemos estado viendo ahí, porque ellos te dicen, tú tuviste 30 días de cuando se publicó ese RFC en el diario oficial para comprobarme que fue una operación real. Y luego por ahí también hay unas personas que dicen, bueno, ese es el primer momento. El segundo momento es cuando me notifiques oficialmente que ese RFC perdió validez y que me quieres cobrar, hacerlo como un gasto no deducible. Pero bueno, eso ya es pelearnos ahí fiscalmente y legalmente, que sí, cómo aplicar la ley de su interpretación. El chiste es que te dicen, tú tuviste que haber descontado de tu contabilidad ese gasto y pagarme la diferencia. La otra vez me toca con un cliente que le llegara todo eso y le dicen, para empezar es del 2015. Y luego le dicen, pues, aquí tenemos gastos por 3 millones de pesos en el año que están relacionados con RFCs que están en el 69. Dinos cómo le vas a hacer para pagar esa diferencia. Así como si fueran chicles, ¿verdad? Pues claro que mi cliente casi se desmaya, ¿no? Estuvo a punto de darle un paro cardíaco, el pobre, ¿no? Pues ¿cómo le voy a hacer? Pues si eso, el peor de los casos es que fueron operaciones reales, ¿no? Entonces dice, pues si mi proveedor no pagó o él se metió en una bronca, ¿yo qué culpa tengo? Aquí tengo yo los cheques de todos los pagos que le hice por los servicios que me prestó. Ah, pero es que tú tenías 30 días para comprobarnos y ya se pasaron esos 30 días. Pues el pobre, imagínate de qué color se puso y pues el problema que traemos con todo eso, ¿no? Entonces ahora es meterte y comprobar, bueno, ahora vamos a esperar a una notificación oficial porque la vigilancia esta es una invitación, no es una notificación oficial, pero el susto, ¿quién se lo quita? Así es. Sí, casi me da un paro cardíaco y eso ya no se lo quita a nadie, ¿no? Entonces, bueno, vamos a un corte y ahorita aquí seguimos platicando de qué está haciendo la autoridad y cómo nos tenemos que proteger. Gracias, en cabina. Sí, ¿cómo la ves? Déjame ver, aquí se me apagó la luz, no sé si pateé algo o qué. Luego me dicen que no me veo. La Frida, ¿cómo se llama la Fiona? Luego me dicen que no me veo, ahí está. ¿Quién sabe qué le hice? Sí, pues entonces esta cuestión de ya hay muchos casos en donde pues la autoridad te dice como si nada, ¿verdad? No, pues descuenta de tus gastos deducibles lo que le pagaste a esos proveedores y pues dime cómo me pagas el IVA y el RFC que causa esos gastos. Imagínate de ese cliente de puro ISR era casi $1 millón de pesos, más como 500,000 pesos de IVA, más actualización y recargos. Dice, pues, es más, mi negocio no vale eso. Le puedo entregar todo el negocio y le voy a quedar a deber. Entonces dice, pues yo creo que sí es un problema muy grave cómo se han venido modificando las leyes, ¿no? Totalmente. No, y aquí tengo, Memo, te lo voy a hacer llegar, donde viene ya la iniciativa para castigar ahora sí en materia de temas notariales de la ley de sociedades mercantiles, el hecho de que tú no inscribas tus transmisiones de acciones, que no des aviso,
o que no tengas tus títulos de acciones o que no tengas tus aumentos de capital, ya lo van a hacer sancionable. Por allá Eso van. es muy importante, porque igual ahorita, si podemos tratar ese tema, es muy común los incrementos, sobre todo en la parte del capital variable, ¿no? Que pues al final de cuentas, por eso existe el capital variable, ¿no? Oye, pues claro, es para que cuando voy a entrar a un proyecto, necesito capital, pues lo aporto, o sea, se acabó el proyecto, pues lo retiro, ¿no? Creo que esa es la función del capital variable, ¿no? Sí, aumentarlo más que nada es cuando cambias ¿cómo se llama? De la estructura accionaria. Si son los mismos socios no pasa nada, pero si fueran diferentes, tienes que avisarles. Y muchos de esos cambiarios, partiendo de esto, ahorita para mencionarlo porque ahorita nada más nos están oyendo en las redes sociales, ahorita que entremos al aire, partiendo de esto, todos los cambios, incrementos y disminuciones de capital en su parte variable, no es necesario inscribirlos. Así es. Pero sí hacer una asamblea en donde diga o ni eso. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que, mira, aquí lo que te está diciendo es que son obligaciones imperfectas que no tienen sanción. Entonces lo que te piden es que o que esté en un registro público, lo que te decía ahora, o que esté formalizado en un fedatario público. O sea, ahí está nuestra acción, nuestra actividad garantizada. Hay que hacerlo porque es una carga administrativa, como dices tú, pero las consecuencias de no hacerlo, Memo, son terribles, económicamente y hasta penal. Entonces, preferible, como dicen, como vi un colega que estaba ahí en el YouTube, dice, pues vayan con su fedatario y vayan buscando el mejor precio, porque pues esto llegó para que... Ya estamos al aire nuevamente. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, de la estación del 1300 AM y de las páginas del radio y de Solo Negocios Radio. Estoy platicando aquí con el licenciado Francisco Torres Arizmendi, corredor público para el estado de Chihuahua. Estamos platicando de todo lo que es la fecha cierta, de toda la materialidad de las operaciones, y vemos cómo por desconocimiento, pero también muchas veces por descuido, por la famosa luego lo hago o ahí está pendiente, no terminamos o no documentamos legalmente todas nuestras operaciones que tenemos que hacer. Entonces, aquí platicando, pues tenemos que ver que si yo hago un contrato, si yo llego a un acuerdo verbal con un cliente, con un proveedor o con un empleado, pues lo tengo que documentar. Y aquí es donde va a entrar el trabajo de los corretores, de los fedatarios públicos, ¿verdad? Porque pues, lo puede hacer un notario o lo puedes hacer tú. Lo cierto es que los notarios se enfocan más en las cuestiones testamentarias, en las cuestiones de compraventa de bienes inmuebles, entonces, porque es lo que a lo mejor económicamente pues les va mejor, ¿verdad? Y entonces esta parte mercantil 100%, pues muchas veces no se meten de lleno. Yo creo que aquí en Juárez hay pocos notarios que sí se han enfocado en la parte mercantil, sino que ellos más bien pues se encargan de eso. Pero sin embargo, un corredor es su obligación, ¿no? O sea, es lo que se dedica. ¿Sí? Correcto. No hay de que no sea. Ahora, ¿qué es el pan de cada día, como dicen? Y ¿qué tan factible es que yo, por ejemplo, quiero verme como en las películas, voy a hacer un negocio con un amigo, con un cliente, voy a hacer un negocio. Y le digo, oye, Francisco, ¿puedes venir? Porque nos estamos poniendo de acuerdo aquí nosotros dos. Yo no sé términos legales, soy carpintero y él tiene una mueblería, él es comerciante, él vende muebles, yo soy carpintero, pero pues aquí estamos negociando cómo él me va a fabricar unos diseños exclusivos para mí, que solamente me va a dar a mí con un precio especial y nadie más los puede vender. Tú puedes venir a una reunión, te podemos citar, y tú nos escuchas y luego nos dices, ok, aquí está el contrato que deben de firmar, ¿nos puedes ayudar? ¿Puedes ayudarles a los empresarios en eso? ¿O no, ustedes tráiganme el contrato, a ver quién se los hace y yo nada más le doy fe? ¿Hasta dónde llega tu alcance? Puede ser cualquiera de las dos cosas que tú dices. Una podría ser una fe de hechos donde yo me constituyo en el domicilio donde tú me pides y yo digo, pues se encuentra Guillermo Soria Magaña y está Alejandro Sandoval, el uno es un vendedor, el otro es un comprador, y emito un acta, lo que te decía, un instrumento público, o bien en mi careta, porque acuérdate que esa es la faceta de fedatario, pero también soy asesor jurídico. A lo mejor te digo, efectivamente, este es un contrato de proveeduría, yo mismo te lo puedo hacer y te lo ratifico. Me cambio la cachucha y luego me hago un perito evaluador
Acuérdate, y luego entramos a la cuestión de las marcas. Esa es la ventaja que tú tienes cuando vas con un corredor, que son 5 funciones en una sola oficina. Entonces, la respuesta sería, puedo ayudarte en cualquiera de las 2 facetas. Ok, entonces, porque eso es importante. Yo lo he vivido con algunas operaciones comerciales que he hecho. Pues de repente, pues no sabes cómo poner las cosas en papel, porque a lo mejor, pues sí, es muy bonito. Yo te sé hacer proyectos, te sé hacer números, presupuestos, planeaciones a futuro económicas, financieras, pero un contrato, la verdad, yo siempre se los he dicho a mis clientes, zapatero a su zapato, o sea, háblenle a un abogado, porque yo no sé que a lo mejor omití ponerle qué hacer en caso de un incumplimiento, omití ponerle algo y luego de repente, ¿no? Es más, hace unos días una persona era empleada de una empresa, le estaban pagando comisiones y ya renuncia y yo escuché, esto nadie me lo va a decir, el mensaje donde la persona le está cobrando las comisiones a su patrón. Y el patrón le contesta en ese mensaje, pues que no sabes leer, en el contrato en ningún lado dice cuándo te las voy a pagar, así que ni te estés molestando ni me estés molestando. O sea, fíjate, ¿por qué? Porque a lo mejor sí decía que te iba a pagar comisiones, pero no si eran quincenal, semanal, anual, centenal, o sea, no decía. Entonces de ahí creo que de mala fe está actuando obviamente esa persona, ¿verdad? Y quizás pues hay alguna manera de que esta persona la demande. Pero es a donde voy. Yo soy empresario, no soy abogado. Entonces, es muy común que cometemos el error. Primero, de no poner las cosas con la famosa frase, papelito habla. Y segunda, pues sí, lo puse en papel, pero lo puse según lo que yo entendía. Y lo que yo entiendo no es lo que interpreta la ley o lo que dice la ley o lo que puede decir un tercero, un abogado, un juez o un perito, como dijiste ahorita, que también haces esa función, ¿no? Te puedes interpretar y hacer una... A ver, espérate. Ustedes quisieron decir esto, entonces esa parte está interesante también de ustedes, ¿no? Claro, porque somos especialistas, así es. Así es. Y otra cosa que estás comentando y que viene aquí a modo, Guillermo, es justamente el concepto del due diligence. Si lo has escuchado ese término, significa justamente hacer las cosas bien, hacer como una especie de auditoría jurídica en las empresas que nos lleve a prevenir el posible litigio o las consecuencias nefastas de esta fiscalización, que a final de cuentas la autoridad tiene la facultad, tú lo sabes, del artículo 14, puede hacer visitas domiciliarias para comprobar justamente que se tenga esto que comentamos ahorita, la infraestructura, el personal y lo que viene siendo el equipo o la maquinaria que tenga. Entonces, lo mejor que se puede hacer, Guillermo, es ese due diligence. Tienes tus contratos de proveeduría, tienes tus contratos de servicios, tienes tus títulos de acciones, tienes tu constitutiva, tienes tus libros de actas para poder minimizar el daño que pudieras tener o la posible responsabilidad fiscal. Ok, pues es interesante entonces, que esto, para empezar, pues no es una opción. O sea, así es. No es si quiero protegerme, es si no te proteges, si no lo haces como debe de ser, entonces vas a incumplir en lo que te está en las obligaciones que tenemos como contribuyentes, como empresas. Muchas veces no nos cae el 20 cuando empezamos un negocio, que somos empresarios, aunque venda jugos en la esquina. Soy empresarios ¿qué vendes? Pues jugos, pero soy un empresario en el ramo de los jugos y tengo a lo mejor un empleado que a lo mejor es un chalán que agarré para que me ayude a exprimir las naranjas y a lo mejor el de la casa donde me puse ahí afuera en la banqueta, pues me cobra una renta por ponerme ahí, entonces ya tengo un contrato, aunque sea verbal, de arrendamiento y hice el contrato de la luz y me da crédito en el mercado el de las naranjas, entonces pues tenemos en nuestras operaciones diarias actividades que requieren estar reguladas. Sin embargo, pues no lo vemos así. Pues yo nada más vendo jugo de naranja, hombre, mediodía, en la mañana ya terminé. Me va mejor que muchos abogados y contadores y demás, ¿verdad? Pero son pequeños empresarios, pero que no por ser un pequeño empresario no tengas que cumplir con todas las obligaciones que marca la ley, ¿no? El clásico también que decimos, el desconocer la ley no te exime de ella, ¿no? Entonces, pues qué interesante y qué difícil va a ser para muchas empresas que tienen que cumplir con todo este tipo de requisitos. Pero bueno, afortunadamente, ¿cuántos corredores hay aquí en Ciudad Juárez?
Estamos en activo, somos 3. 3. ¿Y se van a dar abasto? Pues es lo que esperamos, si no, pues le metemos más gente. Sí, yo creo que también aquí pasa eso, ¿no? El desconocimiento, pero día a día me imagino que se acercan más empresarios contigo, te veo muy presente en organismos, haces convenio con Canacintra, hiciste un convenio, haces convenio con alguna otra asociación, porque tenemos mucho ese desconocimiento, ¿no? Y aparte pensamos que esto va a ser muy caro. Quiero pensar que no, ¿verdad? Así es. No, va a ser algo accesible precisamente por lo que dices tú. En la prevención no hay onerosidad, porque de por sí está espantado el empresario, pues imagínate si nosotros le vamos a cargar la mano. No, se trata de prevenir, ¿no? Entonces, pues yo creo que es válido y aquí viene un poquito ese gol, ¿no? Te pueden localizar, ya sea por este medio, en las redes sociales, correduría número 5, si es que no me equivoco. La 10. La 10, Sí. ya le ando haciendo, bueno, pues son corredores públicos, todos son amigos aquí, no hay problema, Bien. pero correduría número 10, licenciado Francisco Torres Arizmendi, en donde si van a firmar o si firmamos un contrato, un convenio con algún proveedor, cliente. Es más, agarren todos sus contratos y llévenselos. ¿Estamos de acuerdo? Porque a todos les tenemos que dar fecha cierta. ¿Qué pasa si ahorita yo te llevo? ¿Sabes que aquí tengo un contrato de hace 5 años que firmé con un mayorista porque firmé un convenio para que me diera precio de mayoreo? Pero es de hace 5 años. ¿Qué pasa si te lo llevo ahorita? Lo que pasa es que la eficacia probatoria va a ser a partir del día de hoy, aunque el hecho se retrotraiga a 5 años atrás. ¿Por qué? Porque lo que ha determinado el máximo tribunal del país ha sido que la eficacia probatoria es a partir de que lo inscribes en el registro o que lo pasas ante un fedatario público. Eso es lo que va a pasar. Oye, pero no pierde valor por los 5 años anteriores. No, pero es una prueba que es prueba instrumental privada. No es lo mismo que la pública. Entonces, sí hay una diferencia ya a partir de que la Corte lo ha dicho, que tiene que ser a través de esas formas que te lo comenté: muerte del contratante, inscripción en el registro o ante el fedatario público que lo lleves. Así es como están las reglas ahora. Entre más me tarda en llevarte mis contratos, más problema puedo tener en caso de que en una auditoría me digan, compruébame que esas operaciones del 2019 son reales, aunque a lo mejor sí firmé un contrato, pero algo ahí quedó, o mi proveedor se metió en broncas con el SAT, dejó de pagar y luego ahora me lo quieren mandar, se desapareció porque dejó de pagar, lo mandaron al 69B y ahora yo tengo que comprobar que lo que le compré en el 2019 pues es real, pero yo le di fe en el 2021. ¿Puedo tener problemas en eso? Pues mira, lo que pasa es que aquí se está derogando también un principio muy importante, fíjate, en nuestro derecho. Siempre se ha dicho que cuando tú inscribes es para efectos ante terceros, lo que se llama erga omnes, por eso vas al registro público. Eso no quiere decir que no valga si lo celebraste con anterioridad, pero eso es una regla civil y mercantil. Aquí lo que estamos viendo es que la regla fiscal sí te exige que sea a partir de que lo llevas con el fedatario público, no antes. Como dices tú, si te tardas, puede ser que la autoridad te diga que no surte sus efectos como eficazmente probatorio. Y bueno, ¿a partir de cuándo nos están obligando, por decirlo de alguna manera, a la fecha cierta? Desde el 2019 hay una ejecutoria. Desde el 2019. Así es. Entonces, yo podría decir, oye. Diciembre. Diciembre del 2019. O sea, tendremos 1 año, 2 meses. O sea, si es una operación de enero del 19, del 18, oye, espérame, yo no estaba obligado a darle fe a este contrato. De hecho, yo lo he notado porque cuando solicitamos alguna devolución de IVA, a partir del año pasado, del 2020, de principios del 2020, que presentamos unas, entre la documentación que nos solicitaron fue los contratos de arrendamiento ante notario público. Así decía, ante notario, malamente, ¿verdad? Porque puede ser ante un corredor, ¿estamos de acuerdo? No pierden validez por eso. Mientras sea mercantil, acuérdate que lo nuestro se circunscribe a lo mercantil. Pero me llamó mucho la atención porque ¿cuántos de nosotros presentamos o le damos fe pública al contrato de la renta? Nadie. O sea, no era lo normal, no era, quiero pensar que no era, que ya es. Es correcto. O sea, ante cualquier revisión
de la autoridad te va a pedir tu contrato de arrendamiento con fe. Así es. Y con fe pública, no con fe de que me pague y que no se me vaya a ir sin pagar. Es que acuérdate, Guillermo, que desgraciadamente pues aquí no se parte de una buena fe. Realmente, como decía por ahí algún fiscalista que me tocó analizar, decía que es un sistema perverso, así lo llama, y le llama también el Frankenstein de las operaciones, materialidad de las operaciones. Entonces, por eso te agradezco que me hayas dado la oportunidad de exponer este tema tan importante y tan relevante, no para asustar al empresario, pero sí para decirle, si no lo sabías, ya lo sabes y ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, vamos a corte, nos quedamos aquí y en lo que reanudamos el último segmento. Adelante en cabina, gracias. Pues sí está de asustarse, ¿no? Está de terror, definitivamente sí. Es un Frankenstein con Drácula, con Hombre Lobo y chupasangre y chupacabras juntos, ¿no? Pero como lo dijiste tú, Memo, es el eje central de este año. Sí, desgraciadamente la autoridad ya vimos que no le interesa proteger a los que generan empleos, ¿no? O sea, al final de cuentas, dicen, aquí hay una maquinita que me está pagando impuestos y yo necesito dinero, así que apriétenle. Entonces, pues sí, yo lo veo aquí con los clientes cada vez. Las cargas para los despachos de contadores son más difíciles. Así es. Y aquí viene un problema, ahora sí que ahorita que no nos oye nadie, es como con tu trabajo cuando tú le cobras a un cliente, ¿no? O sea, antes el contador, pues hacías unas sumas, aplicabas unas tablitas y ya pagabas los impuestos. Ahora no, ahora el contador tiene que estar metido cada vez en más cosas, documentando más cosas, dejando archivos y expedientes ahí preparados y guardados para, con la bendición de ojalá nunca me los vayan a pedir, pero en cualquier momento me los pueden pedir. Entonces, la carga administrativa que se están llevando los despachos contables o los contadores dentro de las empresas va creciendo bastante. Eso es una carga administrativa, eso es. Y aparte, se tienen que estar haciendo especialistas. Ya el contador es un especialista en sistemas. Ya no nada más es especialista en sistemas, ahora también es un especialista en las cuestiones legales, cuestiones financieras. O sea, cada vez está más difícil y tristemente yo lo veo con los estudiantes de contabilidad, no le dan importancia a todo esto, no le dan la importancia a toda esta parte, no sé, piensan que va a estar muy fácil allá afuera, ¿no? Acá afuera, pero no, yo creo que cada vez el contador se parece más al administrador. Me acuerdo que nos decían, no, los administradores son unos todólogos y tienen que aprender de todo y luego no saben nada. Pues ahora el contador también. Se van diversificando, ¿no? Las carreras. Es correcto. Se tienen que meter a muchas áreas donde antes, pues no, y más cuando son contadores de pequeñas empresas que se convierten en el apoyo del empresario, ¿no? A veces difícilmente, ahorita que hablábamos de tener un abogado de cabecera, difícilmente le hablan al abogado, le hablan primero al contador. Ya estamos al aire. Estoy platicando con el licenciado Francisco. Estamos viendo, estamos viendo la carga administrativa. Me quedé pensando en cómo decirles a nuestros radioescuchas, a los que nos ven por las redes sociales, cómo decirle que tienen que encontrar un equilibrio entre su productividad, entre sus costos y el trabajo que tienen que hacer, no nada más del mostrador hacia afuera. Ahora las empresas tienen mucho trabajo del mostrador hacia adentro, en los negocios. La parte de checar costos, de ser eficientes en su inventario, de ser eficientes en su manejo de mano de obra, incentivos al personal, toda esa productividad. Pero, ¿de qué te sirve ser una empresa muy productiva, muy eficiente en sus operaciones, en su servicio, con muy buena rentabilidad, si la parte contable, fiscal, legal, no le das la atención adecuada? Pasa lo que te decía ahorita, en una auditoría de vigilancia profunda, que son por encimita, porque no es ni siquiera auditoría, es una invitación, te dicen que tienes que pagar quién sabe cuántos millones de pesos, y luego te dicen que tienes que comprobar
que tienes que tener tus contratos, que tienes que tener tus inventarios de activos fijos, que tienes que tener todo documentado y guardado forever, porque pues hay maquinaria que tiene 20 años en la empresa y que ahí se está usando y no lo tienes. Entonces todo eso que cuidaste tú de ser eficiente, productivo, competitivo, se tira a la basura en la parte legal. ¿Cómo te ha tocado a ti esa parte con las empresas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos falta al empresario para cubrir eso? Pues mira, principalmente, como lo comentamos ahorita, el due diligence, desde el momento en que tú te constituyes. Mira, por ejemplo, ¿cuántas sociedades anónimas tú conoces que lleven al día sus libros, que tengan sus títulos de acciones? No lo hacen. Nosotros el otro día le estábamos comentando también a unos clientes que tenían que reportar, porque lo viene ahí en el artículo 128 y 129 de la Ley de Sociedades Mercantiles, que cuando tú cambias de socio, cuando se modifica la estructura accionaria, tienes que dar un aviso en la plataforma de sociedades mercantiles, que además es gratuito. Lo puedes hacer tú como contribuyente o me lo puedes dejar a mí como corredor. Pero en el caso mío, pues yo sí te cobro algo, aunque sea simbólico, pero sí te cobro algo por el tiempo, ¿no? Y por la plataforma. Entonces yo le decía a mi cliente, hágalo usted, lo puede hacer con su fiel, lo puede hacer, pero hágalo. Es lo que te comentaba, que tengo aquí en la mano, ya lo que viene siendo una iniciativa ya dirigida a la Secretaría de Economía, donde ese tipo de cosas que hasta ahorita no son sancionables, ya lo van a hacer, Guillermo. Todo lo que tenga que ver con aumentos de capital y sobre todo estructura accionaria y que tenga que inscribirse, si no lo haces, ya va a ser sancionable. Es una carga administrativa, sin duda, pero la única manera es prevenir a través del due diligence. Entonces aquí, dentro de todo esto, yo creo que algo que tenemos que hacer ahorita todos sobre todo los que son miembros de alguna persona moral, de alguna sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, alguna persona moral, tienen que checar si han tenido cambios. De hecho, fue el año pasado cuando se cumplió la fecha en donde teníamos que presentar un escrito con todos los cambios que se hicieron o que se han tenido históricamente en el acta constitutiva. Porque lo cierto es que tú hace 20 años te constituiste, entregaste una copia de tu acta constitutiva al SAT, que en aquel tiempo fue físicamente esa copia que le entregaste, y ya, te olvidaste, pero resulta que unos ya se murieron, otros ya heredaron las acciones, otros ya las vendieron, y ya los socios actuales no tienen nada que ver con los socios a lo mejor de hace 20 años, o queda uno y los demás ya no están, o ya no les interesa estar. Entonces, tenemos que, como empresarios, porque al ser parte de una sociedad, pues eres un empresario, ¿verdad? O eres un inversionista, verificar que se estén presentando esos avisos al SAT. ¿Estamos de acuerdo? Eso ahorita es porque vienen, por lo que nos estás diciendo, sanciones en ese sentido. También en la estructura del capital, si hacemos inscripciones de aumentos de capital, también hay que registrarlo. Dijimos que cuando es en la parte variable, pues no es necesario inscribirlo, solamente cuando es en la parte fija. Sin embargo, la recomendación es que se haga una asamblea en donde digan los socios, ¿sabes qué? A partir de este mes vamos a tener un incremento de capital porque vamos a hacer unos proyectos de crecimiento, de contratos, de lo que sea, y ese capital lo vamos a utilizar mientras la empresa genera su propia liquidez y después se los devolvemos. Es muy común, por ejemplo, cuando constituyes una empresa nueva y entonces tú necesitas comprar maquinaria o un vehículo o algo y no te dan crédito porque eres nueva. Ya ves que le prestan a quien no lo necesita, ¿no? Entonces, los bancos mínimo te piden 2 años de operaciones. Entonces, ¿cómo compro los vehículos para dar el servicio si pues estoy iniciando? Entonces, es muy común que los socios aportan, ya sea un préstamo o lo correcto sería capital en su parte variable, ¿no? ¿Sabes qué? En lo que la empresa cumple 2 años y puede ser sujeta de préstamos, yo socio le aporto un capital. Úsalo, compra equipo, compra inventario, capital de trabajo, lo que requieras. Cuando la empresa ya sea sujeta de crédito, tramitas un crédito y me devuelves, no me pagas porque no me estás pagando, me estás devolviendo las aportaciones que hice. ¿Es correcto hacer eso? ¿Sí es correcto? Así es, de hecho, como se hace en la práctica. Bueno, así es. Como se debe de hacer, porque yo conozco muchas empresas que no lo hacen así, ¿verdad? Yo creo que casi nadie lo hacemos así. Sí, quizás las grandes corporativos, etcétera, pero las pequeñas empresas, les digo, las sociedades, las personas morales familiares, pues no lo hacemos así.
el señor puso una empresa, una persona moral con sus hijos y su esposa, y de lo que le pagan del sueldo de la semana le deposita a la empresa para pagarle a los empleados y para pagarle a los proveedores. Entonces ahí está haciendo aportaciones, sí, o préstamos, pero pues como va teniendo dinero, le voy depositando como va requiriendo, y así la empresa creció. Pero nunca registramos, llevamos un libro de todas esas aportaciones, ni nos juntamos como socios que somos y decir en esta asamblea, ¿sabes qué? Todo lo que aportó mi papá durante un año de su sueldo se lo tenemos que devolver porque pues era un préstamo o era un capital nada más en lo que agarraba vuelo la empresa. O sea, no lo hacemos, desgraciadamente, las pequeñas empresas. Y ahí es donde pues, la autoridad nos puede sancionar, que tristemente, ¿no? O sea, que en lugar de facilitar a esas pequeñas empresas que se constituyan, que tengan apoyos para crecer, pues no nos dificulta, sino que son muchas cosas que tenemos que cumplir y que a veces nos falta esta educación o por ejemplo, que gente como tú nos lo explique, ¿no? Así que, pues sí tenemos que agradecer. Nos quedan 5 minutitos. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Quiero que te pongas a la orden, les des los datos a quienes nos escuchan, pero las principales recomendaciones que le haces a las empresas en esta parte, así en resumen, aprovechando. Pues mira, que no lo dejen en saco roto, porque pues desgraciadamente, como dices tú, pues la autoridad tiene que recurrir a este tipo de cosas. Porque mira, Memo, y tú lo sabes, cada año yo los invito a todas las empresas que yo he constituido a lo largo ya de 19 años en ejercicio como corredor público, a que simple y sencillamente cumplan con una obligación, la anual. 31 de diciembre del 2020 se cerró el ejercicio social del año pasado y tienes hasta el 30 de abril o en algunos casos 30 de marzo, según lo que digan tus estatutos, para celebrar tu asamblea anual. ¿Cuáles son los puntos del anual? Número 1, si ganaste o si no ganaste. Si ganaste, ¿qué vas a hacer con esa utilidad? O si la vas a repartir otra vez en la empresa. Número 2, si el consejo de administración o el gerente o el administrador único se reelige o pones uno nuevo. Y la tercera cosa que ves es si le pagas o no le pagas, porque también tú sabes que hay gente que se cobra, ¿verdad?, de la misma empresa por la administración, y hay quienes dicen que no, pero hay que decirlo en un acta de asamblea, que ahorita ya no te piden libro, ya ahora es más sencillo porque puedes hacer folio, está más sencillo todavía. ¿Cuántas empresas? Mira, yo de todas las que hemos constituido les mandé a todos, te puedo hablar, no sé, 225 por decir algo, solamente 2 me contestaron interesados en hacerlo. ¿Y sabes cuántos lo hicieron de los 2? Ninguno. Con eso, Memo, te das una idea del grado de compliance, de due diligence que tenemos en nuestras empresas. Por eso la autoridad está haciendo esto que está haciendo. A ver si ahora sí le ponemos atención y vamos con nuestros expertos, ¿verdad? En este caso contigo o con tu servidor como corredor público para asesorarlos y para, en su caso, pues llevarles a cabo sus libros. Bueno, pues es importante, ya estamos prácticamente en la despedida, que no dejen en saco roto, si ya escucharon que tenemos que hacerlo, que las multas, las sanciones por la autoridad vienen fuertes, que ya inclusive van a llegar, si no tenemos, por ejemplo, ahí hasta a convertirse en delitos, ¿no? Ya lo están incluyendo como delito, no nada más como una sanción, por no haber registrado compras o por no dar fe de todo lo que se debería de hacer. Entonces, hay que hacerlo, hay que acercarse, pues primeramente con su contador. Aquí está el licenciado Francisco Torres de la correduría número 10, en donde él es su especialidad como abogado corporativo. Hay varios abogados corporativos que trabajan inclusive con ellos, en donde tú vas con tu abogado corporativo, le solicitas que te genere los contratos y todo, y ya ellos lo llevan a que le den nada más la fe, ¿no? Ya te los presentan, tú das fe. No vas a revisar el trabajo del abogado, para eso el abogado hizo el contrato. Tú nada más vas a dar fe de que, para bien o para mal, se firmó ese contrato. Es correcto. Okay. De hecho, nuestros mejores clientes, nomás para terminar, siempre normalmente mi mejor referencia es un contador público. Pues muchas gracias. Para los contadores, ya saben, hay que ponernos las pilas en ese sentido. Con esto despedimos el programa, como todos los lunes. Recuerden, pues esto no es personal, son solo negocios, y nos vemos por aquí la semana que entra, el próximo lunes. Esperamos tenerte por aquí más seguido, Francisco. Hasta luego. Con mucho gusto. Gracias. Nos vemos. Gracias en cabina.
Agradecemos su atención. Nos vemos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.